Hola, mi nombre es Valeria Michelle de la Campa Alcocer. Estoy en la carrera de químico farmacéutico biólogo. El nombre de mi tesis es Análisis filogenéticos moleculares de Lutzomia spp y Leishmania spp de México. El nombre de mis asesores de tesis es el doctor Javier Alfonso Garza Hernández, así como la doctora Stephanie Viridiana Laredo Tiscareño. A continuación, voy a comenzar con la introducción de mi tesis. La leishmaniasis es una enfermedad causada por protozoarios del género Leishmania y transmitida por la picadura de las llamadas moscas de la arena. Este nombre es muy común, lo vamos a encontrar en libros, así como en artículos recientes. Entonces ya sabemos que esto está haciendo referencia a los insectos del género Lutzomia. Estos insectos son considerados como el vector biológico de la enfermedad, el principal vector biológico. Existen tres formas principales en las que se puede manifestar esta enfermedad. Puede ser la visceral, la mucocutánea y la cutánea. Ya depende de cómo afecte al paciente y los signos que este puede presentar. La última, la cutánea, es la más frecuente por las condiciones tropicales del país. Pues es muy evidente que en el sur del país los estados cuenten con una mayor humedad, con un clima más húmedo, con lluvias constantes y esto beneficia la propagación al ser unas condiciones perfectas para que pueda realizarse el ciclo de vida de estos insectos que más adelante se los estaré explicando. En este trabajo se estudiaron dos especies específicamente, que es Lutzomia longipalpis y Lutzomia cruciata, utilizando el gen citocromo C oxidasa subunidad 1, que es abreviado a COI, como marcador molecular. También más adelante les explicaré qué es cada cosa. Cabe mencionar que esta investigación se enfocó únicamente en nuestro país, únicamente en las especies que existen en México y de acuerdo a la incidencia en México. Entonces, en México, pues la leishmaniasis se concentra en los estados del sur. Como bien les mencionaba, son donde el clima es más cálido y presenta una mayor humedad, en cambio, o en comparación con los estados del norte, donde su clima es incluso desértico en algunas zonas, como en nuestro estado. Entonces, esta humedad que presentan los estados del sur favorecen el ciclo del vector de estas moscas. Aquí se puede observar en la figura 2 que la incidencia en estados como Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Veracruz, pues son los que tienen una mayor incidencia, sobre todo en comunidades rurales. Específicamente existe un foco, y aquí como lo podemos observar en la imagen, en Chiapas se destaca como pues un principal foco de infección, siendo un punto crítico para la transmisión de la enfermedad. Es por eso que está en un color rojo para destacar que es un foco de infección. Bueno, en cuanto a las moscas de la arena, llamadas Lutzomia, este género pertenece a la familia Psychodidae. Un dato clave y un dato a destacar es que solo las hembras pueden transmitir el parásito Leishmania, es decir, la leishmaniasis, porque son hematófagas. Esto quiere decir que necesitan forzosamente alimentarse de sangre para producir huevos, en comparación con los machos, que entre otros alimentos se pueden alimentar de azúcares principalmente. Entonces ellos no son considerados como vectores biológicos de la enfermedad, ya que no necesitan de sangre y por ende pues no transmiten nada en comparación a las hembras. En México se destacan diferentes especies como Lutzomia longipalpis y Lutzomia cruciata, que estas son las principales especies de los que se habla en este estudio, aunque también existe Lutzomia mexicana y Lutzomia infantum, que aunque no se mencionen en este estudio, son igual de importantes. En la figura 3 podemos observar a una mosca de la arena hembra, en donde se resalta con un círculo rojo su aparato ovipositor, en donde se aprecia un cuerpo más grande en comparación al cuerpo
cuerpo de los machos, pues estas necesitan una mayor capacidad para almacenar la sangre que ingieren. Esta es la principal diferencia entre hembras y machos. En cuanto a su ciclo de vida de Lutzomia, este consta de 4 etapas. Inicia como huevo, posteriormente a larva, y después a pupa y al final ya es un adulto. Esto tiene una duración de aproximadamente 40 a 50 días y las hembras depositan sus huevos en lugares oscuros, húmedos y con materia orgánica, las cuales pues son condiciones ideales para su desarrollo en regiones tropicales, por ende es que es excesivamente los casos o la incidencia en estados del sur donde se presentan estas condiciones ideales para el ciclo de vida. En la figura 4 podemos observar pues vaya el ciclo de vida de esta mosca de la arena. Otro tema importante es la filogenia molecular, debido a que este estudio realiza análisis filogenéticos basados en herramientas bioinformáticas. Entonces, la filogenia molecular pues permite analizar las secuencias de ADN, principalmente para conocer las relaciones evolutivas entre especies. A partir de estos datos se puede construir un árbol filogenético, que fue el resultado final de este estudio. Y pues básicamente un árbol filogenético es una representación visual, una representación gráfica de estas relaciones genéticas que podemos encontrar, así como su grado de parentesco evolutivo. Este es muy utilizado en diferentes tipos de estudio en los que se involucra la biología molecular. La bioinformática puede integrar diferentes ramas, como es la biología o la estadística, incluso la informática, y esto nos puede ayudar para analizar grandes volúmenes de información genética. También puede permitir comparar secuencias, calcular distancias genéticas y construir árboles evolutivos con precisión, lo cual es de gran ayuda y de gran importancia para poder obtener resultados pues más óptimos. En este estudio, por ejemplo, se utilizaron programas como Mega, que junto con base de datos moleculares fueron la principal fuente para los resultados que se obtuvieron. Todo esto pues son herramientas bioinformáticas que actualmente se utilizan y se seguirán actualizando y utilizando para diferentes tipos de estudios. Ahora vamos con los protagonistas de esta investigación, los cuales son los marcadores moleculares, también llamados como etiquetas moleculares. Estos son fragmentos de ADN que permiten detectar las variaciones genéticas entre especies. Si nosotros tenemos algún organismo el cual es morfológicamente idéntico, vamos a poder distinguirlo debido a las diferencias genéticas. Entonces es ahí donde entran los marcadores moleculares, ya que gracias a estas etiquetas son las que nos va a permitir distinguir entre especies. Los más utilizados son el gen COI, que es el citocromo C oxidasa subunidad 1, y el espaciador transcrito interno, abreviado como ITS. Aquí en la figura 7 es una representación pues esquemática de un fragmento de ADN y cómo aparecen ahí las etiquetas de los marcadores moleculares, que hace pues una referencia a que son utilizados como etiquetas y son de gran importancia en la biología molecular. El primer marcador genético que se empleó en esta investigación es el gen citocromo C oxidasa de la subunidad 1, también llamado COI. Este es un gen que se encuentra en el ADN mitocondrial y es uno de los marcadores más utilizados, como les mencionaba, en la biología molecular, ya que tiene unas regiones conservadas y variables. Esto permite comparar diferencias genéticas entre las especies por más similares que sean. En este trabajo pues fue el marcador principal para el análisis filogenético. El otro marcador es el espaciador transcrito interno, abreviado ITS.
el cual es una región no codificante del ADN ribosomal. Este marcador tiene una característica muy importante, el cual tiene regiones que conforme pasa el tiempo evolucionan de una manera muy rápida y esto permite o lo hace funcional para distinguir especies que están muy relacionadas entre sí. Este marcador genético es complementario en estos estudios filogenéticos. Se pensaba trabajar con este marcador, pero no se encontraron secuencias disponibles en las bases de datos que se utilizaron, por lo que se trabajó únicamente con el gen COI. En cuanto a la pregunta de investigación, es cuál es la clasificación filogenética de Lutzomia spp en México y la importancia de su agrupamiento según marcadores genéticos. La hipótesis de esta investigación fue que el análisis del gen COI identificará con precisión la diversidad genética y las relaciones evolutivas en Lutzomia spp en México. Esta hipótesis sí se cumplió, ya que los resultados confirmaron las diferencias genéticas que son demasiado claras entre las dos especies, que es Lutzomia longipalpis y Lutzomia cruciata. El objetivo general fue analizar la variabilidad genética y las relaciones filogenéticas del género Lutzomia en México utilizando el gen mitocondrial COI, así como las herramientas bioinformáticas que se utilizaron para evaluar su diferenciación genética y los agrupamientos evolutivos. Los objetivos específicos fueron 5, desde la obtención de las secuencias por las diferentes bases de datos como Whole System y GenBank, el alineamiento de las secuencias de ADN por Muscle, calcular las distancias genéticas, así como construir el árbol filogenético con el método Neighbor Joining y al final pues analizar los agrupamientos geográficos de acuerdo con los resultados obtenidos. Para la metodología de esta investigación, inicialmente se comenzó por la búsqueda de secuencias en 2 de los repositorios de datos moleculares más importantes, en 2 de las bases de datos más importantes como lo es Whole Systems y GenBank. Posteriormente se realizó la selección cuidadosa de las secuencias para analizarlas, se realizó una depuración de secuencias, incluso diría yo que un control de calidad porque antes de guardarlas se observaba, se analizaba si estaban completas, si no había ningún fragmento invariante o incompleto, que no estuvieran repetidas, que se pudieran procesar adecuadamente y todo ese tipo de cosas que nos llevó a poder procesar 41 secuencias, los cuales pues sí son bastantes para el tipo de marcador que estuvimos trabajando. Posteriormente se realizó un alineamiento múltiple de secuencias gracias al programa MASU. Este nos ayudó a alinear las secuencias que teníamos. Después se realizó el análisis evolutivo con un modelo filogenético en el software Mega en su versión 11. Aquí prácticamente se realizó todo el análisis filogenético gracias a este programa. Después se evaluó la confiabilidad para todas las secuencias en Bootstrap. Esto con 1000 réplicas. Esto quiere decir que el programa, el análisis, replicó 1000 veces todo para asegurar la confiabilidad de los resultados. Y finalmente, de nuevo gracias al software Mega, se realizó la construcción y la interpretación del árbol filogenético con las secuencias obtenidas. Este cuadro muestra un ejemplo de cómo se organizaron las 41 secuencias analizadas con el marcador COI. Este incluye la especie de Lutzomia, que fue Cruciata y Longipalpis, la serie de identificación que nos va a permitir encontrar las secuencias dentro de las bases de datos, las bases de datos que fueron 2, Whole System y GenBank, la longitud, es decir, el tamaño de las secuencias en pares de bases, todas fueron de 658 pares de bases, excluyendo pues las que no se encontró este dato.
En los estados, en cuanto a los estados, fueron dos, Quintana Roo y Chiapas. Como bien mencionábamos, pues son uno de los estados de nuestro país con mayor incidencia. La región y condado sí fue muy variable, donde, por ejemplo, se encontró en Candelaria, el cual forma parte del estado de Quintana Roo, así como Guayún y algunas regiones del estado de Chiapas. Los años también muy variado, entre el 2016 y el 2018. Creo que había unas del 2021, pero este es un ejemplo de cómo se representó. Gracias al programa MEGA se logró obtener este primer resultado, este primer dato de gran importancia, el cual fue la diversidad genética de todas las secuencias del marcador COI, del análisis del marcador COI. Este nos mostró una distancia genética entre las 41 secuencias analizadas de 0.10 más menos 0.01, lo que indica una divergencia moderada entre las especies. Como podemos ver aquí en esta representación gráfica del cuadro, Lutzomia longipalpis mostró una mayor variabilidad genética, mientras que Lutzomia cruciata pues fue más homogénea con una menor distancia. En cuanto al árbol filogenético obtenido, mostró dos clados principales, uno para Lutzomia longipalpis y el otro para Lutzomia cruciata. Aquí cabe mencionar que de las 41 secuencias iniciales solo se usaron 21. Estas fueron seleccionadas automáticamente por MEGA, por el software, por su mejor calidad. Entonces se elaboró también una tabla comparativa con los resultados del árbol, donde podemos observar que dentro del clado de Lutzomia longipalpis se observó una mayor dispersión entre las secuencias, indicando alta variabilidad genética. Caso contrario a Lutzomia cruciata, donde se presentó ramas más cortas y compactas, esto indica una baja divergencia genética y un flujo genético más constante entre sus poblaciones. En la siguiente diapositiva mostraré el árbol filogenético. Este es el árbol filogenético obtenido. En este análisis utilicé el modelo Neighbor Joining, el cual es una técnica para construir árboles filogenéticos. Básicamente este método lo que hace es que agrupa las secuencias de ADN de acuerdo con su similitud genética. Lo que hace el programa es calcular las distancias genéticas entre todas las secuencias y a partir de eso va uniendo las más parecidas, primero formando lo que llamamos clados o grupos evolutivos, que es lo que estamos viendo en este árbol filogenético. Este es un método muy eficiente y ampliamente utilizado porque no asume como tal un modelo evolutivo complejo, pero mantiene una buena precisión, que es lo que se buscaba en la forma que representa las relaciones entre especies. En este caso, el árbol se generó usando el modelo Tamura de 3 parámetros, conocido también como T92, que este es un modelo que sirve para calcular principalmente las distancias genéticas entre las secuencias, considerando tres aspectos fundamentales. En primer lugar está las sustituciones entre bases nitrogenadas, es decir, las purinas y las pirimidinas. Después está diferenciar las frecuencias de nucleótidos y finalmente la variación entre posiciones dentro del gen. En términos simples, este modelo permite que el cálculo de distancia sea más realista, ya que no todas las mutaciones ocurren con la misma frecuencia. Por eso se considera más preciso que modelos más simples, y este fue el modelo evolutivo que MEGA nos sugirió al momento de meter estas 41 secuencias. Estos valores se obtienen con el método Bootstrap que les mencionaba, que en este caso se repitió 1000 veces para garantizar la confiabilidad de los resultados. Así que cuando veamos aquí en este árbol filogenético, por ejemplo, mayores a 90, que sí hay secuencias que tienen mayores a 90, esto significa que la agrupación entre secuencias es muy confiable. Pues hay un alto soporte para que realmente estén relacionadas evolutivamente. Aquí el caso contrario a números bajos de 100 o por debajo de 70 incluso,
indican un bajo soporte, es decir, que el programa no encontró suficiente evidencia genética para afirmar con seguridad esa relación. En mi árbol los valores altos se concentran principalmente en los clados eh, de Lutzomia longipalpis y Lutzomia cruciata, lo que confirma que ambas especies son genéticamente diferentes y que evolucionan de forma independiente. Además, aquí podemos observar que hay secuencias que no contienen ningún tipo de especie. Las puse como Lutzomia spp, ya que como mencionaba en el ejemplo del cuadro, en las bases de datos no encontré suficiente información ni de las longitudes en pares de bases, ni de la región donde lo encontraron, ni la especie, incluso ni siquiera el año en las que lo encontraron. Es por eso que quedan así solas. Entonces, podemos observar aquí el árbol filogenético, entre más cercano a 100 o pasando los 90, significa que más relacionadas están, y entre menos esté el número, significa que menos relacionadas están. En esta parte lo que observamos es que el análisis del gen COI permitió distinguir claramente a las dos especies, tanto Longipalpis como Cruciata, lo cual coincide con lo que se ha reportado anteriormente en otros estudios sobre la variabilidad genética del género. En mi caso, Lutzomia longipalpis mostró mayor diversidad genética, lo que sugiere que podrían existir especies crípticas o subpoblaciones aisladas por factores geográficos. En cambio, para Cruciata tuvo una baja variabilidad, lo que indica una mayor estabilidad genética. No porque sea menor esa variabilidad significa que sea malo, al contrario, es una mayor estabilidad genética. Estos resultados también concuerdan con investigaciones previas que, como bien les mencionaba, pues relacionaban la distribución geográfica y las condiciones ambientales con la estructura genética de las poblaciones. O sea, tanto la distribución geográfica como las condiciones ambientales son factores que van a afectar directamente a las especies. Finalmente, pues el árbol filogenético respalda esta separación con los valores presentados, los que están superiores al 90%, confirman que que ambas especies evolucionan de manera independiente y que el gen COI es un marcador molecular efectivo para identificar especies de Lutzomia y estudiar su evaluación en México, confirmando así la hipótesis. Conclusión, este estudio confirmó que el gen COI es una herramienta muy útil para distinguir y analizar las especies del género Lutzomia en México, no solo en México, sino en todo el mundo, y pues los resultados reflejan una clara separación genética entre ambas especies, em, y que muestran cómo las condiciones geográficas sí influyen en su variabilidad y las afectan directamente. En general, estos resultados aportan información importante para futuras investigaciones que se puedan llegar a dar, especialmente en la identificación molecular de los vectores de la leishmaniasis. Y esta es la literatura que se utilizó durante toda la presentación. Y ya para finalizar, les agradezco mucho su atención.